Le reitero la bienvenida y comienzo por presentarme. Soy Oscar Galvez, soy fundador de HR Connect. Somos una plataforma de gestión de personas con mucho foco en temas de recursos humanos y también en transformación digital. Llevamos ya 4 años apoyando la difusión de diversos servicios y tendencias en el mundo de recursos humanos y estamos hoy muy emocionados porque estamos partiendo con un espacio nuevo en esta modalidad de pandemia y aprovechando las plataformas de tener un espacio de conversación dedicado para poder profundizar en temas puntuales que están marcando tendencia en la gestión de personas. Tenemos la suerte, en el fondo, de contar el día de hoy con la presencia de María Sol de Cabo, quien es la HR Director LATAM de Not Company, quien nos ayuda a inaugurar esta serie de conversaciones para hablar, en el caso particular de Not Company, acerca de su cultura o de la Not cultura y esta experiencia que han tenido que diseñar para la organización. Muy bienvenida, Sol. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor, un placer para mí poder compartir parte de lo que tiene que ver con la cultura y también con los aprendizajes y con los fracasos también que se viven justamente en la transformación que tiene que ver con compañías muy nuevas y muy innovadoras también. Súper, buenísimo. Eso esperamos conocer hoy en día. Yo creo que muchos de nuestros asistentes están súper ansiosos en conocer más de la experiencia de ustedes. Muy brevemente para comentarles, tal como les decía hace un rato, la idea es que a través del chat podamos recibir sus consultas y vamos a destinar un tiempo hacia el final de esta sesión para poder abordarlas. Y en este primer capítulo de los Game Changers que contamos con Sol, la idea es poder profundizar sobre el eje de la cultura. Y sabemos todos, yo creo, en el minuto en el que estamos, que el tema de la cultura organizacional se ha vuelto cada vez un factor más relevante para poder guiar el rumbo, para poder conseguir el éxito o el cumplimiento de los objetivos. Y también para que los colaboradores, los miembros de los equipos se sientan cada vez más comprometidos. Entonces, creemos que es un muy buen testimonio el tuyo y que nos da la oportunidad de poder comenzar. Esta instancia, a diferencia de quizás otro webinar, queremos que sea una conversación, que sea lo más relajado posible, que sea una oportunidad de como plantear las cosas tal como son y que no sea una venta de productos, que a veces a uno nos toca participar en sesiones que son más marketing que otra cosa, digamos. Entonces, la idea es poder conocer las buenas prácticas que tú nos puedas compartir, Sol, y que por supuesto sean de utilidad para todos quienes nos acompañan hoy, que ya vamos casi por las 100 personas conectadas. Así que muy bien. El último mención, porque me parece muy relevante, una persona, Ignacio Bando, conectado desde Toronto, Canadá, muy lejos en el norte. Así que genial contar con tu presencia y con mucha gente también de Latinoamérica. Así que nada, te dejo el espacio también, Sol, para que te puedas presentar así más formalmente y luego damos inicio a la conversación. Dale, bueno, primero y principal, mi nombre es Sol, soy argentina de sangre, chilena de corazón, vivo allá en Chile hace más de 5 años. Soy mamá de Pedro, creo que para mí es lo que me define en la vida, después viene el resto. Pedro tiene 1 año y 7 meses, así que llevo ya bastante tiempo en Chile y fue un desafío y un aprendizaje muy lindo para mí llegar al país y conocer en esto que vos hablabas, ¿no? De la diferencia de cultura y la gestión de las multiculturas que existen en un país, ¿no? Chile es un país muy abierto a lo que tiene que ver con la multiculturalidad y eso es un aprendizaje enorme en el momento en que tenemos que construir organizaciones. Anteriormente, bueno, yo soy financiera de formación y llegué a recursos humanos creo que por vocación. Trabajé muchos años en finanzas y me faltaba como esa pata que tenía que ver como a impactar de una forma mucho más potente o más profunda en la vida de las personas. Y de ahí fui como haciendo mi camino para recursos humanos y ya llevo más de 17 años, aunque parezca joven, no soy tan joven, dentro del mundo de recursos humanos. Este tema que vos ponías de la cultura para mí es súper relevante, ¿no? Y súper relevante en un mundo que todavía está cambiando sus formas de trabajar en todos, ¿no? No solo la pandemia, sino por ejemplo, dónde buscamos el talento, dónde ese talento se va a estar sentando, en un país, pero reporta a otro. Creo que la apertura y la flexibilidad es uno de los principales drivers que uno tiene que manejar en las organizaciones, porque es como también va cambiando el mundo, ¿no? Eso para mí es súper importante. Y en Notco para mí para mí yo vengo de corporaciones, de muchos años de grandes empresas, y Notco fue un desafío muy grande
en términos de pasar a un mundo totalmente distinto, ¿no? Pasar del mundo corporativo y de la estructura a decir, me la juego por dejar mi huella en un lugar donde tenía un papel en blanco, ¿no? Para construir y diseñar. Y la verdad que sí, me animé a eso. ¿Y por qué me animé? Porque creo que lo que más nos conecta a nosotros y lo que más conecta a la gente en realidad tiene que ver en el dejar impacto, en el dejar una huella, en el poder ser protagonistas de lo que de cómo estás invirtiendo tu tiempo. Creo que eso es lo principal, ¿no? O sea, uno, más en este momento y en este contexto social de pandemia, ¿no? Digo, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué le voy a dejar a la sociedad? Entonces, las empresas para mí tenemos un rol muy importante en esto, ¿no? Y cuando vos conectás con ese propósito, que está muy arraigado a lo que es la cultura, empezás a cambiar la forma de mirar el trabajo también, ¿no? Entonces creo que lo que a mí yo vengo de una empresa que, bueno, es conocida, y si no por mi LinkedIn lo van a saber también, muy orientada con el propósito, que es Natura, y con la gestión de personas. Y la verdad que lo que me desafió en Notco tuvo que ver con esto de seguir conectada con un propósito distinto en otra industria, esta es la industria de la alimentación, y encontrar dentro de todo mi proceso un montón de gente que en realidad era fan del aprendizaje, del equivocarse. O sea, hoy por hoy si hay algo que para mí destaco de la cultura en que nosotros tenemos, tiene que ver con el aprendizaje, el fracaso, el error y el seguir reinventándote, que esto no sea perfecto, pero sí correcto. Creo que ese es uno de los drivers que más nos define a nosotros a nivel cultural. Nosotros no estamos buscando hacer las cosas perfectas, sino las correctas en el momento justo que está la compañía, ¿no? Y eso tiene que ver con una empresa en crecimiento también. A diferencia de otras organizaciones que quizás uno busca la perfección y la excelencia, nosotros lo que nos mueve y lo que nos divierte dentro de eso y nos es esquizofrénico muchas veces y caótico, pero a su vez enriquecedor, tiene que ver con esto, con el error, con el fracaso, como parte de un proceso normal y habitual, y no desde el castigo, desde un espacio de no aprendizaje. Así que eso fue un poco Genial. lo que No, me buenísimo. motivó. Yo creo que has mencionado muchísimos elementos los que me gustaría entrar en profundidad, digamos, porque son los que ayudan a poder definir una cultura que acompañe al propósito, al objetivo de la organización. Pero me gustaría partir por algo que mencionaste sutilmente. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ha trabajado en organizaciones con estructura tradicional. Entonces, ¿cómo es esto de trabajar en una startup? En el fondo, ¿qué fue lo que te encontraste cuando llegaste a Notco? ¿Qué es lo que lo distingue de una empresa más tradicional y que te parece valioso para poder compartirnos? Mira, para mí lo más importante los primeros meses fueron muy duros, porque creo que lo más importante es como encontrar el ritmo y entender dónde vas a agregar valor, ¿no? Porque uno viene con el librito de lo que Claro. aprendió en las organizaciones y cree que así funciona en todos lados, y no es así. Entonces creo que para mí con lo que me encontré sí con una hoja en blanco, me encontré con un espacio en donde el accountability tenía que ver conmigo, o sea, no era ni el comité del comité donde tenía que ir a probar las cosas, sino que tenía que ver con mis propias decisiones, y Mucho que esas motor propio, decisiones me iban a tener imagino. un impacto, totalmente, iban a tener un impacto, y está perfecto si lo haces y lo haces bien, genial, y si lo haces y no lo haces bien, también va a estar bárbaro porque eso vas a haber aprendido, y eso para mí fue como muy rápido, ¿no? A diferencia que quizás en las organizaciones uno lo ve como en un proceso de mucho más tiempo, en una startup es muy, muy rápido la forma en que pasa. El otro punto que para mí fue súper importante dentro de la agenda tiene que ver con el proceso de talento, ¿sí? El talento que busca una startup y cuando está en crecimiento no es el mismo proceso ni de hunting, ni el mismo proceso que uno puede tener una organización común donde de alguna forma todos hablan en un mismo lenguaje, ¿no? Entonces, el primer punto es el fit cultural que tiene que tener. ¿Por qué? Porque el fit cultural es muy relevante en términos de que la persona tenga conciencia de que acá venís a construir, ¿no? Y cuando venís a construir significa mucho esfuerzo, muchas veces mucho sacrificio, muchos golpes contra la pared, pero
de una forma también gratificante. Entonces, que la persona esté conectada realmente con eso. De hecho, nosotros tenemos una carta que hace nuestro founder para cada uno de los ingresos dentro del proceso de onboarding, y justamente somos muy transparentes en esto, ¿no? Como el walk the talk, ¿no? Nosotros no te queremos vender rosas, estamos en o algo romántico, Claro. estamos en una empresa en crecimiento. Eso es clave. Y para mí, esa transparencia en el discurso para quienes se suman a la compañía es una doble lección, ¿no? Y eso para nosotros está buenísimo, porque es entender que la persona está en el momento justo de carrera, elige esto también, porque después a veces se hace duro. Y cuando se hace duro es estar bien conectado con la convicción y con el propósito. Entonces, para mí el proceso de talento fue y es uno de los mayores desafíos de encontrar personas que estén en el momento justo, de querer hacer ese salto entre la corporación y venir una startup, ¿no? Que tiene otras dificultades, Claro. pero también tiene otros grandes aprendizajes. Perfecto. ¿Y qué rol cumplen los founders ahí? Porque por lo general en los emprendimientos, en las startups, están muy ligadas por quienes inician este proceso y como que tienen una visión muy clara del equipo que quieren armar. Me imagino que eso, y me gustaría que después profundicemos también en el proceso de atracción de talento y cómo ustedes lo han madurado, digamos. Pero para partir por los fundadores de la startup, ¿qué rol juegan ellos en moldear la cultura de Notco? Mira, en el estadio en que estamos nosotros, o sea, hago como una cronología, ¿no? En el inicio de lo que era Notco, hablando 2017, 2018, estaban en el rol de founder, pero en la ejecución, ¿no? O sea, eran partes del motor que de alguna forma como la tecnología, la ciencia y la ejecución comercial funcionara, ¿no? Ese fue su primer rol. Hoy están quizás un poquito más alejados de lo que es la ejecución, pero con una visión muy estratégica de a dónde tenemos que ir creciendo. Y para mí, algo que la verdad que lo valoro y no lo quiero perder, y ojalá el tiempo nos dé la posibilidad de seguir manteniéndolo, están muy involucrados en la agenda de cultura, porque la cultura para nosotros es la esencia de lo que es Notco. Y cuando te digo la esencia es, no hay un inversor que haya entrado al laboratorio y no haya invertido. Y el pedido de los inversores es no pierdan esta magia, ¿no? No pierdan esta magia, no pierdan esta forma de conectarse. Entonces, los founders hoy en la agenda de cultura tienen un protagonismo muy importante. De hecho, nosotros tenemos hasta rituales hoy por hoy que tienen que ver con el coffee con los founders y los new partners, o sea, con la gente que llega. Dedicamos ese espacio cada 2 meses para que los escuchen, para que escuchen cómo arrancó la compañía, para que escuchen cómo nació en un laboratorio con un Mati de poleras y mangas, Crocs, y con las máquinas que se desbordaban. O sea, que esto tiene que ver con algo muy terrenal, que no tiene que ver solamente con la innovación y la tecnología como uno lo ve como algo inalcanzable, sino que partió en una lógica de garage, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y es una agenda que yo llevo tanto con Karim como con Mati, de mucho compromiso de ellos en este abordaje de cultura de que no se vaya perdiendo. Y en realidad ellos son muy protagonistas en este momento de esto y también de lo que es la visión estratégica del negocio, ¿no? Quizás no están tanto y es lo que estamos logrando construir con todo el equipo del management team, de salir de la ejecución, ¿no? Obviamente cada founder tiene un rol muy importante en donde es experto, ¿no? Karim es un PhD y conoce toda la parte de tecnología, entonces él lidera esa parte, línea, digamos, y esa Mati parte. exacto. Y Mati, bueno, yo lo defino como un fuera de serie, creo que hay un Mati Muchnik en millones, y él lidera toda la parte de lo que tiene que ver con el crecimiento también, ¿no? Y la innovación. Entonces, de alguna forma, dentro de lo que cada uno es muy bueno, siguen muy conectados, pero más alejados desde la educación, de la ejecución, y bien enfocados sí en la parte de cultura. Vale, buenísimo. Oye, y cuando partieron, me imagino que como cualquier emprendimiento, deben haber sido muy poquitos y hoy en día ya son un número más grande de gente, repartido en varios países. ¿Cómo están organizados hoy? ¿Tienen presencia en Latinoamérica, ¿no? En varios países. Sí, partieron 7, con eso te digo 7, todo. así. Y hoy Wow. somos 200, terminamos proyectar diciembre de este año con 270, ¿no? O sea, creo que de la mano de no solamente de los fondos que obviamente invirtieron en Notco,
tuvo que ver con un crecimiento que para nosotros hay algo que es muy importante no perder en toda esta historia, de los 7 a los 270. El coraje como uno de los valores claves de atreverse, animarse, y la gente que buscamos está conectada con ese coraje. La humildad, porque para nosotros ser 7 o 270, la forma en que nos conectamos tiene que ser la misma. ¿Y a qué voy con eso? Vas a hablar con mucha gente que trabaja en Notco, y para mí esto tiene que ver mucho con el fit cultural, que nadie se cree el cuento, ¿sí? Nadie se cree, y es un poco el mensaje que nosotros también trabajamos de cara mucho interno, es porque los fondos de inversión vengan a invertir a nosotros, eso no significa que nosotros tenemos que sacar el Claro, no pie una carrera ganada. del pedal. Exactamente, al contrario. El desafío es, hoy tenemos que crecer más de lo que crecimos hasta ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Entonces, para mí, el coraje, la humildad, el disfrutar también, ¿no? O sea, disfrutar de lo que estás haciendo. Por eso, para mí, uno de los valores más importantes que tiene que ver con esta etapa en términos de cultura es la resiliencia. O sea, creo que la resiliencia es clave para poder abordar todo lo que viene también, ¿no? Entonces, nada, yo creo que estas tres cosas nos ayudan mucho. Hoy tenemos operaciones en Argentina, en Chile, en Brasil. Estamos planificando la expansión a América Latina. Hoy no estamos llegando con estructuras propias, pero estamos llevando a través de otros modelos de operaciones que tienen más que ver con distribuidores. Bueno, y recientemente se abrió el mercado en Estados Unidos. O sea, el sueño es muy grande. El foco es muy alto también, o sea, sueño grande, pero sin foco tampoco llegás a concretarlo. Claro. Así que creo que esos son valores que nos identifican mucho en términos a la gente que trabaja con nosotros. O sea, creo que eso es súper importante para que el sueño se haga realidad. Claro, y me imagino que estos elementos que mencionas, como el coraje, la resiliencia, las ganas de ser parte como de esta magia que tienen, es parte de la propuesta de valor que ustedes tienen para poder atraer esas más de 200 personas. O sea, pegarse el salto de 7 a cerca de 300 y mantener un poco la cultura, la dinámica, implica hacer un proceso de selección súper con pinzas, dirigido, como preocuparse muy bien de que cada elemento que se sume realmente encaje bien con la cultura y como que agregue valor. Entonces, ¿cómo pondrías tú que nos pudieras compartir qué es la propuesta de valor que ustedes hacen para poder atraer a esa gente a su proyecto? Mira, uno de los principales desafíos que nosotros llegamos a tener en HR tuvo que ver con construir el Employee Journey, ¿no? Y el primero arranca con, yo siempre hablo de un proceso no de selección o de reclutamiento, odio esas palabras, o sea, que te recluten, no estamos en el ejército, o sea, evolucionemos, o que te seleccionen, o tampoco, lo siento como que unilateral. Yo hablo de un proceso de atracción, ¿no? Esto tiene que ser mutuo, ¿no? Tiene que ser de ambos lados. Exacto, esto tiene que ser de ambos lados. ¿Y por qué? Más en una empresa que está en crecimiento, porque vos tenés que asumir y ser consciente de lo que implica un cambio a esto, y más si venís de un proceso corporativo. Entonces yo hablo de atracción, porque la atracción es mutua. Yo te elijo, pero vos me elegís también a mí. Claro. Eso para mí es una de los principales, como si me decís, como uno de los principales focos que yo trabajo mucho con el equipo de HR, dentro de la propuesta de valor. El segundo foco que para nosotros trabajamos mucho dentro de lo que fue la propuesta de valor de HR tiene que ver con el onboarding, ¿no? Porque cuando una empresa es chica, las cosas se hacen de alguna forma como de boca en boca, ¿no? Y del know-how. Entonces digo, ¿cómo haces? Porque exacto, para la cultura eso está buenísimo y es parte de lo que queremos preservar, y tenemos como a la gente que de alguna forma tiene que ver con los inicios y son nuestros principales exponentes para transmitir cultura, pero los procesos van tomando mayor dimensión. Entonces el proceso de onboarding fue uno de los procesos que atacamos de lleno para que no se pierda esta mística que tiene que ver con la cultura, pero para poder dar herramientas también a las personas, y ahí trabajamos mucho con herramientas de e-learning, creamos todo un board en e-learning, creamos estos espacios de cultura con los founders, también creamos espacios de cultura y de cercanía con el management team. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos jugadores yo siempre digo, tenemos jugadores del Barça en el equipo, ¿no? Pero la verdad que para nosotros algo que nos mueve, y dentro de lo que te comentaba recién, que son los valores, uno es la humildad. Entonces, para mí, la cercanía, y que no exista esto de que, bueno, al CMO no lo puedo contactar, sino que el CMO está sentado, el CMO global está sentado con vos y charlando y contándote su vida, para mí no tiene precio. Habla de la cultura eso que es parte de la somos. magia, claro.
Oye, buenísimo. Exactamente. Y esta propuesta de valor, perdona que te interrumpa, pero para poder reforzar para Sí. quienes están participando con nosotros, hay muchas empresas que ya se han lanzado en poder diseñar este journey, este recorrido de todos los hitos o los momentos de verdad en los que recursos humanos, gestión de personas, gestión, talento humano, que tiene distintos nombres, podemos agregar valor y marcar a la persona a fuego. Tú nombraste dos que están muy al inicio, pero que son muy relevantes. El proceso de atracción, el proceso de onboarding. Eso en condiciones normales es más o menos fácil imaginárselo, pero entiendo que ustedes lo han vivido como muchas empresas, el desafío además de tener que hacerlo a distancia, tener que hacerlo en medio de la pandemia, entonces, ¿cómo han reinventado estos hitos relevantes para que funcionen y cumplan este objetivo? Mira, y más allá, te nombro dos más que para mí son importantes Sí, dentro del journey, que también nos desafiaron un montón y ahora profundizo en lo que me dijiste. El proceso de talento, cuando uno entra en una startup, uno cree que el proceso de talento en términos como de performance, ¿no? Por ejemplo, hay compañías que son dentro de compañías de growth que no miden la performance, que la performance tiene que ver con vos sabés cómo estás trabajando, ¿no? Y para nosotros eso fue un punto de atención muy importante cuando entramos porque la gente lo pide, ¿no? Entonces, todo el proceso de talent review, de que la gente tenga bien seteados sus OKRs y todo fue súper relevante, pero no porque nosotros queremos ponerlo como proceso, sino porque la gente también lo necesita. Entonces, para mí, uno de los principales puntos para diseñar el Employee Journey tuvo que ver con escuchar qué es lo que estaba pasando. O sea, creo que uno de los o por lo menos a mí, de mi punto de vista, uno de los principales aportes que puede hacer el equipo de recursos humanos es no salgas a querer implementar el libro que te traías, sentate con la gente, escuchá y co-construí. Y orientá, ¿no? Porque obviamente hay gente que viene con distintas perspectivas de lo que vivió en su vida corporativa, otros con otro, entonces tenés que nivelar expectativas. Entonces, para mí, el principal foco fue co-construir con ellos. Y de ahí, por ejemplo, salió el proceso de talent review y cuáles son los comportamientos que medimos. Salió Not University, que tiene que ver con nuestra como escuela de formación y educación también a distancia y cómo podemos no solo apalancarnos en propuestas de valor que tengan que ver con el afuera, en educación, sino también con el adentro, con todo lo que tenga que ver con el on the job. Nosotros no dejamos de ser, para mí yo lo digo, un museo de culturas, ¿no? La tecnología combinada con la ciencia, combinada con la ejecución comercial, y funciona, es claro. increíble. Entonces, eso es lo más mágico de todo, ¿no? Que las áreas se interconectan y hacemos que eso se traspase un producto. Todo ese conocimiento interno es súper rico. Entonces, para mí, si te tengo que definir algunos puntos claves de la propuesta de valor, primero es co-construir con la gente, no vengas a implementar nada sin antes escucharlo, porque la verdad que las soluciones son más simples de lo que algunas veces Claro. cree. Sentate a entender qué agrega valor a la compañía y a las personas, ambos, porque las personas quizás tienen una expectativa que tiene que ver con una corporación, beneficios, muchas cosas de un paquete muy robusto. Y en una empresa en crecimiento no lo vas a tener. No, no, Entonces, claro. busca cuál es el punto intermedio, ¿no? Que a la persona le agrega valor, pero que la compañía también quiere, puede y maximizas esa ecuación, ¿no? Entonces, de ahí salieron el Talent Review, salió Not University, salió el proceso de onboarding, salió el proceso de atracción, salió el proceso de rediseñar toda la parte de remuneraciones. Eso parte como del Employee Journey y las cosas se van sucediendo. De hecho, también hay un tema de expectativas muy grandes que hay que acompañar, y creo que es uno de los principales aprendizajes en una empresa que está en crecimiento. Todos quieren irse ya a Estados Unidos o todos quieren irse a hacer como crecer esa misma velocidad. Y hay procesos que tienen una maduración distinta, ¿no? Y que la compañía va acompañando en ese crecimiento. Entonces, hoy por hoy el Career Pass, el potencial que tiene es enorme, pero hoy no es el momento. Entonces, también ir Claro. teniendo estas charlas desde la transparencia genera que tu walk the talk sea totalmente distinto. Y la creencia que tiene la gente sobre vos también va tomando otro posicionamiento. Entonces, para mí, como el walk the talk es la base del employee journey. O sea, totalmente. Si ustedes parte de lo que le ofrecen a la gente está como coherencia, consecuencia, una transparencia, un nivel de comunicación muy horizontal, me imagino que todos los partners, todos los colaboradores de Notco están esperando eso en cada instancia de recursos humanos. Entonces, es un buen desafío para ti y para tu equipo de mantener ese estándar todo el tiempo y generar esos espacios. Me imagino que ustedes hacen una gestión muy cercana, muy uno a uno con la gente, casi como uno se lo pudiera imaginar, como que están todos metidos en el mismo garage trabajando
como si esto fuese en el día uno. Así que es un buen desafío por ese lado. Me gustaría llevarte también a cómo ustedes articulan o qué visión tienes tú del liderazgo. Han nombrado varias veces el management team de Notco. Me gustaría que nos compartieras qué esperas tú de los líderes de Notco, qué espera Notco de sus líderes para poder reforzar también la cultura de la organización. Mira, creo que en el liderazgo es uno de los grandes desafíos que tenemos en la agenda este año. Y creo que tiene que ver de la mano también con la construcción de una cultura de liderazgo en una startup, ¿no? Todos estamos en el mismo mar, pero a veces tenemos distintos barcos, ¿no? Y eso tiene que ver con la experiencia que tiene cada uno. Muchos de los líderes, y para partir, eligieron Notco porque Notco los reconecta con un propósito. La mayoría del equipo directivo de Notco tienen grandes trayectorias en grandes empresas de muchos años y eligieron Notco porque vieron mucho más cercano desde la agilidad y la rapidez poder impactar, ¿no? Ahora, como en todo lo que te pasa, vos venís vos aprendiste de alguna forma, ¿no? Y ahora tenés que aprender de una forma distinta. Claro, Y ese es el desafío que distinta. tenemos hoy o sea, yo siento que los seres humanos no somos, ¿no? Sino aprendemos determinadas cosas en un momento de nuestra vida y hoy tenemos que reinventarnos. Entonces, el principal punto que tenemos como líderes es mantener esto que tiene que ver con el protagonismo, el accountability, el empowerment a la persona. Uno de los grandes puntos que para mí fue un aprendizaje cuando implementamos el Talent Review era el tema de la conciencia de dar feedback. Y los líderes me traían a mí, Sol, yo tengo mis charlas 1 a 1, yo no necesito ese espacio para tener feedback. Y le digo, bueno, pero la gente lo necesita también, necesita que vos marques esa instancia porque es para importante. Pero tenemos que desafiar a la gente. Y para mí fue súper bueno porque fue a mirar lo mismo, pero desde otro punto de vista. Y esto tiene que ver con el liderazgo. La charla es cortita, es en el 1 a 1, lo dijimos, ya está, ya pasó y demos vuelta a la página, no nos quedamos pegados. Entonces, esa cultura que tiene que ver con no quedarte con el rollo, no tener que buscar un espacio tan solemne para hacer las cosas, sino que tiene que ver con la construcción del vínculo, la confianza y que estamos todos juntos y que te voy a apañar cuando realmente las cosas salgan mal, como te voy a felicitar cuando salgan bien, tiene que vivirse. De hecho, para mí uno de los grandes temas que trabajamos con los líderes es nuestros valores no están escritos en ninguna pared. Nosotros los llevamos en el día a día en lo que hacemos. Y eso tiene que ver un poco con la cultura del liderazgo que queremos formar. Obviamente muchas veces es súper desafiante porque tenemos puntos de vista distintos, pero tenemos muy claro qué es lo que nos une con el propósito. Y ese propósito es el que cascadea a todos los equipos. Y trabajamos mucho en esto, en la cercanía, en la flexibilidad, en el protagonismo, en el accountability de cada una de las personas, en tener claro a dónde se tiene que llegar y en qué cosas de lo que hacemos no es transable el cómo lo hacemos, ¿no? Porque en las empresas en crecimiento esto es un tema, ¿no? O sea, a veces tenés que llegar o llegar y no importa cómo llegaste. Claro. Pero para nosotros esto también tiene que ver con parte de nuestra cultura y nuestro liderazgo. Poner esos límites de qué cómo son aceptables y cuáles no. Está perfecto. Y me encantó eso que mencionabas de cómo el desafío para los líderes es integrar estos procesos de personas en su día a día y que en el fondo sean parte de su gestión de la manera más natural posible, que no sean una cápsula aislada, distinta del flujo normal de trabajo, porque así hace mucho más valor. En ocasiones yo creo que todos hemos vivido una instancia de feedback que pareciera estar separada del día a día de trabajo, en vez de ser parte del día a día y estar mucho más atingente, estar mucho más al callo sobre lo que se quiere comentar, tanto el refuerzo de lo positivo como también el mensaje o la oportunidad de aprendizaje cuando ocurren cosas en el fondo no tan positivas. Así que está muy bueno en ese sentido. Me mencionaba que trabajaba con el management team, que trabajaba en la cultura, mencionaste también la importancia de un propósito. Y aquí para reforzar un punto para nuestra audiencia que es relevante. Muchas organizaciones siguen, y yo creo que tú en tu experiencia anterior quizás te tocó vivir, empresas que están centradas en torno a una misión y una visión. Entonces, aquí es más como, sin ni siquiera quizás mencionar lo de Notco, sino que a nivel general. ¿Qué diferencia ves tú en una empresa que está centrada en torno a un propósito versus una empresa que sigue centrada en torno a una misión y una visión como la mirada más tradicional? Qué buena pregunta, porque aunque no soy tan vieja, viví las dos corrientes en mi carrera laboral, ¿no? Cuando estaba Al día de centrada. hoy hay muchas empresas que siguen ahí con la visión del accionista y el resultado financiero, y eso es como lo que tiene que movilizar a la gente. Eso es, yo creo que la gran Total. mayoría. Bueno.
Yo te digo, parte de mi experiencia fue trabajar en empresas que estaban con esa orientación a la misión y a la visión, y después creo que el driver que cambió no solo mi ser profesional, sino mi vida en sí, cuando empecé a trabajar en una empresa que estaba conectada con un propósito. Y creo que el gran diferencial es que el propósito vos lo vivís, y lo vivís en un sentido muy amplio. Lo vivís en cómo estás invirtiendo, y un poco como partí, ¿no? Cómo estás invirtiendo tu tiempo, qué sociedad le estás dejando a tus hijos, qué estás haciendo por el otro. Quizás hoy en la vorágine no tenés hasta el tiempo de decir, bueno, me dedico a hacer esto por otra persona, o tampoco te nace desde tu vocación, pero podés hacerlo desde el trabajo propio que estás llevando a cabo, cómo impactás en algo más grande. Yo creo que cuando uno está conectado con un propósito, independientemente de lo que haga o en dónde esté dentro de la cadena de valor, al estar todos orientados hacia ese propósito, por ejemplo, como es el caso de Notco, que tiene que ver con construir una industria mucho más saludable para cuidar a nuestro planeta, en cada una de las partes que estés, estás impactando. Entonces, lo sentís mucho más propio, sentís que tiene que ver con tu causa, ¿no? Claro. Y que a veces esas causas no están ajenas a nuestras vidas. Yo siempre parto diciendo lo mismo, y cuando me presento digo esto: yo primero soy Sol, mamá de Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque soy hija, soy hermana, soy esposa, soy mamá y soy una profesional. Entonces, en esa integridad como seres humanos, no hacer esa división, el propósito justamente te viene a conectar quién realmente sos vos y qué tenés para ofrecer de alguna forma una causa mucho más grande. Entonces, esa integración, para mí, que tiene que ver con el ser humano en ambos roles, profesional y personal, genera una conexión con el propósito, que quizás cuando uno vive como de la old school, con una misión o una visión, no digo que esté bien o está mal, estás conectado más con tu parte profesional, cómo haces desde lo profesional para llegar al resultado que el inversionista quiere. Y acá en realidad estás conectado, por lo menos a mi juicio, con algo mucho más grande, que tiene que ver en Claro. qué le voy a dejar al mundo. No, de todas maneras, y con lo que hemos vivido todos en el último año, el trabajo hoy más que nunca está metido en la casa de la gente. Es parte de tu día a Sí. día, están ahí, la familia está presente, están los niños, los que tienen hijos han sufrido todo ahí el desafío de cómo trabajar y además acompañar a los chicos en el colegio. Entonces, que existe un propósito que ayuda a conectar esos mundos, yo creo que hoy en día es fundamental para una empresa que quiera como potenciar una cultura. Me parece genial que ustedes lo tengan así tan de la base. Eh, También mencionabas, en el fondo, el rol o la importancia de aprender a equivocarse, de tener esa capacidad de reinvención, de entender que el fracaso es parte del recorrido y no una cosa que hay que ocultar. Pasa en estos mismos webinars que uno ve día a día que hay muchas empresas que cuentan todo lo lindo, en verdad nadie te cuenta lo difícil que es llegar a todo eso lindo, digamos, las veces que uno se equivoca. Entonces, me gustaría hacerte dos pedidas, digamos. Uno, que nos cuentes por qué es tan relevante para ti y para Notco la oportunidad de equivocarse, el ensayar, el cometer errores y aprender. Eh, y también cómo poder hacerlo como para integrar eso a la empresa. Esa es como la parte número uno. Y lo segundo, si te animas a que nos cuenten algún fracaso, algún error que quizás ustedes hayan cometido, que haya significado una gran oportunidad de aprendizaje que les permite seguir avanzando. Dale. Parto por el ejemplo. Yo creo que para mí vuelvo a insistir con lo que dijimos al principio, es lo correcto, no es lo perfecto, ¿no? Creo que eso es para mí la base de todo, y de ahí es de donde se encadenan un montón de cosas. Cuando uno a veces se conecta con el propósito, cree que es todo romántico, y en realidad es al contrario, es el doble desafiante, porque puede llegar a ser, la frustración pega mucho más fuerte, porque te pega a vos, te pega en tu ego, te pega en lo que hiciste. Es mucho más, cuando uno está conectado con un propósito, como el sub y baja o la montaña rusa, es mucho más difícil de transitar. Quizás con lo otro uno se queda como más distante, ¿no? Que puede ser de acuerdo a la personalidad de cada uno. Para mí, un ejemplo, sí, tengo miles. Voy a ir a alguno más orientado con HR. Cuando llegamos, nosotros rediseñamos todo el proceso. En realidad no es rediseñamos, diseñamos el proceso de onboarding. Y con esto es el desafío que vos trajiste, un proceso de onboarding en pandemia. Yo a mi jefe lo vi 2 Claro. veces en mi vida. Digo, ¿cómo haces para generar cosas que la pandemia no hace, ¿no? Entonces, diseñamos esto de que te llegue a tu casa antes de entrar el Welcome Kit, que es una especie de generar un vínculo más cercano, con una carta del founder, donde en esa carta tiene como los puntos principales de lo que es Notco descrito por él, que tiene que ver con esa. Mirá, entonces,
para nosotros era evidente, porque somos como súper entusiastas, que la gente iba a estar copada con eso y tipo lo iba a subir a las redes sociales y nos iba a generar una fluidez de comunicación orgánica. Yo estaba tipo on fire con esto. Y no hubo perdón la palabra, pero no hubo un posteo, iba a decir una palabra, no hubo un posteo. Yo le decía a Alexia, pero ¿qué onda? ¿La gente no le gusta? Y digo, tipo, no, la gente está chocha. Y digo, pero, y si la gente está contenta y todo, tipo, ¿por qué no lo, claro. como que no lo hace, claro, ¿por qué no lo hace en público? Y ahí para mí fue como un aprendizaje enorme, como que cada uno lo vive quizás distinto, quizás no lo quieren publicar porque están conectados con la empresa anterior y no quieren quedar mal, o sea, cada uno se pasa su cuenta, ¿no? Pero creo que el principal proceso para mí de aprendizaje es que muchas veces vos diseñás las cosas y tenés un nivel de expectativa en que orgánicamente van a pasar y las cosas no pasan. Entonces, ¿cómo haces también cuando recién estás llegando y le querés dar visibilidad, porque es lo que ve el resto, que estás haciendo las cosas bien? Entonces, para mí eso fue como una súper frustración, fue un aprendizaje y solté. Dije, bueno, el que quiera hacerlo lo hará y el que no, no. Y ahí lo que aprendí principalmente, si me preguntás, es vos tenés que buscar que la gente hable sola, no hacer que la gente hable, claro, ¿no? no o sea, y creo que es un poco a donde después de eso aprendí a moverme. Yo no voy a salir a hablar de Notco, quiero que mi gente salga a hablar de Notco, pero quiero que salga a hablar en lo que ellos se sienten cómodos también, ¿no? Entonces creo como el principal aprendizaje es, podés diseñar, y más en HR, es como que querés que todo salga perfecto desde lanzás la acción y que la gente esté feliz, porque creo que nuestra misión muchas veces como equipos es trabajar por el bienestar de la gente, y no pasa. Y digo, ¿y cómo te conectas? Y más en este contexto de pandemia, que las redes sociales son lo único que te generan la visibilidad de cómo está el otro. Entonces es como, no pasaba que no les gusta, no les interesa, por dónde viene el cuento. Y bueno, y la verdad que ahí para mí fue el aprender a soltar, que uno planifica, pero en un contexto de pandemia no todos tienen la misma forma de conectarse con las cosas. Entonces, creo que lo que nunca pierde potencia es la charla en el 1 a 1. Ese fue el principal como Oye, quiero hacer gran aprendizaje. dos alcances. Primero voy a mencionar algo que salió en el chat. Oscar Tagliaferro, mi tocayo, menciona que vio un post en LinkedIn de alguien que subió el feed de ustedes. Así que para que te quedes tranquila de que al menos hubo uno, Gracias, una publicación. Oscar. Así que, bien, viste, tenemos el apoyo. Y lo segundo es agradecer la generosidad, porque no todos se atreven a contar y decir, chuta, aquí algo no salió como lo teníamos pensado, pero hay una tremenda oportunidad de aprendizaje y de corregir el rumbo y seguir en el fondo por una buena vía. Así que yo creo que eso es una tremenda señal para todos los que estamos escuchándote de aprender a integrar eso y aprender a sincerar también esa oportunidad de aprendizaje. Yo creo que eso es algo muy valiente. Y una más íntima, esto es más íntima, espero que no voy a dar nombres, pero para que no me escuchen, pero que también es parte de los dolores que vivimos la gente de HR. Cuando hicimos el primer Talent Review, nosotros hicimos un modelo simple porque recién estábamos llegando y era necesario, ¿no? Entonces nos enfocamos en definir qué 3 comportamientos son los que a nosotros nos iban a regir en el cómo, y el qué, que estaba orientado a resultados, ¿no? Y nos pasaba que estábamos en la mesa del Talent Review y realmente escuchábamos, claro, líderes con distintas formas de vista de los puntos, y era como, Dios mío, ¿y cómo hacemos para poder encauzar a todos en una misma conversación? Que no me diga que llegó y bueno, mató a todos los compañeros, pero es un crack. Y yo tipo, ¿what? ¿Qué vamos a hacer con esto? Y eso para mí también fue un desafío súper grande de decir, ¿cómo alineamos la cultura? Porque cuando vos tenés diversos líderes de distintas organizaciones que tienen distintas formas de ver las cosas, para algunos hay cosas que son más transables y para otros no. Y cuando llegas a una empresa que está en crecimiento, tenés que llegar al resultado. Entonces, ¿cómo hacemos que el cómo empieza a tener una relevancia dentro de la agenda? Y eso es súper difícil para la gente de HR, porque por más de que vos se lo vengas a explicar desde la parte como académica o del impacto, hasta que no lo ve, no lo siente que el cómo realmente es importante. Entonces, para nosotros fue un súper desafío y para mí fue como buscarle la vuelta desde cómo le muestro a este líder que el cómo le trae a mediano o largo plazo un resultado más grande que este que me está mostrando en el corto, que es el qué. Y bueno, y de ahí fueron como disparar distintas acciones, pero al principio era re frustrante porque realmente el mindset era otro.
Entonces, ir transformando ese mindset no es algo del corto plazo, es algo que le tenés que mostrar cómo agrega valor. Entonces, solo para que se queden que a los que manejan mesas de talent review y todo, nos pasa a todos, A nos todos, pasa en todos los sí. momentos El y en que diga cualquier que no ha vivido organización, esas dificultades es porque no ha hecho un talent review realmente completo, digamos. El que no le tal ha tocado cual. esa pelea, digamos, eso es muy verdad. Oye, han llegado un par de comentarios más. Por supuesto que esta sesión va a estar disponible después. Hay un par de personas que se tenían que desconectar, así que después les dejaremos un link para que puedan revisar toda esta conversación y el testimonio de Sol. Así que no se preocupen y muchas gracias por las preguntas que han llegado. Vamos a llegar pronto a ese punto. Antes de pasar al Q&A, me gustaría hacerte un último pedido o pregunta. Mucha de la gente que está participando hoy está interesado en poder iniciar un trabajo de transformación cultural o en torno a la cultura de su organización. Entonces, si nos pudieras compartir algún consejo, alguna sugerencia para iniciar este trabajo, ¿qué les podrías dar como una recomendación en ese sentido? Primero para mí es diagnóstico. Y cuando hablo de diagnóstico, hablo de entender qué es lo que la gente piensa. Para mí, el entender cómo piensa el otro es el driver que te genera tu ejecución, ¿sí? Entonces, para mí, en una transformación cultural, cómo la gente lo está viviendo, ya sea, tenés distintas herramientas, lo puedes hacer desde un focus, lo puedes hacer desde las entrevistas individuales, lo puedes hacer desde encuesta, pero yo no parto nada sin entender cuál es mi base, dónde estoy parada. Entonces, en cualquier transformación cultural, para mí es entender primero, y más hoy en pandemia, que la realidad que la cultura se siente, se vive de una forma distinta de cuando estabas en un espacio presencial. Una vez que uno tiene eso como receta de alguna forma y tiene ese entendimiento de diagnóstico, ahí para mí es entender en qué momento está la organización. Si estás en un momento de un liderazgo muy operativo y tenés que ir a un liderazgo más ágil, ¿cómo lo transformás? Yo soy muy partidaria, o muchas empresas, y ahí yo quizás no coincido porque viví ambas corrientes, de trabajar de arriba para abajo. Yo trabajo de abajo para Claro, arriba. ¿Y perfecto. por qué? Porque para mí hoy en las empresas realmente lo que hay que escuchar es la voz del que está todo el día dándole a la máquina, ¿sí? Y cómo está desde el cansancio, cómo está conectado con la charla con su líder, cómo está conectado con el compañero al costado, cómo está conectado con la empresa. Y eso es lo que genera para mí que el líder después traccione de una forma distinta, ¿no? Entonces, creo que el principal consejo es escuchar. Lleva tiempo, pero para mí un modelo de business partner es ideal en una estructura de recursos humanos para poder hacer este diagnóstico de cultura. Tener métricas y tener entendimiento. Nosotros llegamos y lo primero que hicimos al mes de haber llegado, implementamos NotFib, que es una encuesta de clima. Porque para los líderes que son muy numéricos, también, toma, acá están los resultados Obvio. de tu área donde te dicen que en esto que tenés que trabajar. Entonces, escuchar, implementar herramientas que lo puedan llegar a tangibilizar, o sea, que esa escucha o esa indignación, le llamo yo, de muchas cosas que pasan en la organización, las transformemos en acción, ¿sí? Y cuando digo en acción es en planes concretos, en números, y después entender dónde está el volumen de tu compañía de 0 a 10, hacia dónde tenés que orientarlo, de un liderazgo operacional a un liderazgo más ágil, perfecto, sobre quién voy a trabajar. Pero creo que, o por lo menos lo que a mí, en mi experiencia, viviendo ambos modelos, lo que me dio más resultado es trabajar de abajo para arriba, llega mucho más fuerte y con más fuerza que de arriba para abajo. No, está buenísimo ese último mensaje, ¿ah? De cómo poner los pies en la tierra, conectarse con la gente, tener esas conversaciones y sobre eso, en el fondo, yo creo que la construcción de una cultura tiene mucho mejores cimientos. Así que hay una buena invitación para todos los que estamos enfocados en ese sentido. ¿Te parece si pasamos y tomamos algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat? Porque hay varias bien Dale. interesantes. Guille, te tengo ahí tras bambalinas, ¿nos ayudas con rescatar algunas de las preguntas del chat? Sí, hay varias, vamos a tener que elegir y agrupar. Estuve ahí como haciendo un trabajo ahí de redacción. Primero, esta es bien general y tiene que ver con el tema del fit cultural que se habló mucho en la charla. Más concretamente, ¿cómo lo evalúan? Pregunta Consuelo, y Pilar también preguntaba cómo seleccionan los colaboradores. ¿Tienen algún proceso como estándar? ¿Trabajan con algunas empresas externas? Hay varias preguntas que van por ese lado. Y un poco el resumen es cómo evalúan este fit cultural en lo concreto. Mira, para mí voy a responderle en dos partes. Para mí lo que aprendí en este proceso de aprendizaje, en este proceso de incorporarme a Notco, es que
en este tipo de compañías lo mejor que podés tener es tu área de talento propio, no diversificar en consultoras, porque en el fit cultural es donde la consultora a veces no tiene tanto expertise, ¿no? Entonces, sí trabajo con algunas búsquedas ejecutivas, trabajo con una consultora puntual, pero que también viene como más del ecosistema de startup y entiende las empresas en crecimiento. Creo que eso es importante, quién va a ser tu partner y te va a ayudar en este fit cultural. Ese es el primer punto. Y el segundo de cómo hacemos y cómo lo medimos, el fit cultural, utilizamos una herramienta que nos ayuda a entender un poco el perfil. Es un game que se llama Nawayam, que Nawayam lo que busca de alguna forma como herramienta no es que te dice si los perfiles son buenos o malos, sino que justamente te viene a traer un estadio de la persona, de cómo a través de un juego va tomando decisiones. Esa es una de las principales herramientas que utilizamos para entender el fit cultural de la persona y quién es. Y el segundo es el proceso de entrevistas, quizás es bastante más largo que en un proceso común, ¿no? Y eso para mí es clave, porque el fit cultural lo tenés que ir mechando con las distintas personas de distintas áreas que conocen la idiosincrasia de la compañía y van a entender si esa persona está bien alineada o no. Y el segundo punto es valores que para mí el fit cultural en un proceso de HR, como se los contaba, como que son el primer filtro para pasar la entrevista. El posicionamiento de la persona, si es humilde, si es una persona que se desafía, o sea, como algunas cosas bien específicas nuestras que nosotros diseñamos y a nosotros nos sirven por este momento y entender el momento de carrera en que está la persona. Es más de metodología, tiene que ver como conocer bien vos la organización interna y qué se adapte a vos, ¿sí? No usamos otras herramientas más de las que les acabo de mencionar. Ahí me preguntan, y lo hago rapidito, el nombre, porque preguntan esta herramienta que cómo se escribe, ¿no? YAM, ¿no? Para que los querían revisarla. Ahí se las escribo en el chat. Eso, es un juego buenísimo. de palabras. Se llama Nawayam. Es como, ahora yo soy. Vale, Ahí ahí la está, escribí. Nawayam. ahí está. Preguntado. Después hay otra pregunta más que habla un poco de esta transición que contabas, que viajaron desde una startup con muy poca gente a este crecimiento, y en qué momento se deja de ser una startup y se empieza a ser una empresa, y cómo evitar caer en quizás lugares comunes de empresas grandes y burocráticas y más transaccionales y old school, cómo están haciendo eso, que yo creo que conscientemente hay que tratar de seguir manteniéndose ágiles y en estas empresas modernas, cómo encaran esa transformación de recursos humanos sin necesidad de caer en esos lugares comunes de más burocracia y más prácticas antiguas. Bueno, esa es la pregunta, la pregunta con la que me voy a dormir todos los días y con la que me levanto. Así que si tuviera la respuesta, le juro que bueno, al menos qué no medidas están tomando para combatir pero eso. está buenísimo. Está buenísimo. Para mí hay un termómetro que es clave en esto, ¿no? Y hay una batalla que también es clave, ¿no? Es el termómetro del founder, es como, él es el principal que no va a querer corporativizarse y que no va a querer mantener eso. Entonces, muchas de las charlas antes de hacer algo tienen que ver con pimponear qué pensás de cada tema. Otras de mostrarle la importancia, porque hay muchas cosas, y por ejemplo, en una startup, vos llegás y lo primero que tenés que hacer es ordenar la estructura de compensaciones. Yo vengo del palo de compensaciones, así que para mí eso fue una semana y media, todo ordenado con Mercer. Pero lo que les quiero decir es, hay cosas que no son transables en un momento de eso, y que tenés que ir a eso, y eso no tiene que ver con corporativizar, tiene que ver con profesionalizar. Hoy Notco no está en un estadio de startup, está justamente en un híbrido entre dejar de ser una startup y ser una empresa, y tiene muchas prácticas de buenas empresas, desde beneficios como Salacuna, desde beneficios que estén orientados a un bono de teletrabajo, hay un montón de otras cosas. Pero para mí el foco más importante en esto es no perder el por qué lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. El why not a nosotros, que tiene que ver con quizás pensarlo y pensarlo mejor, es como repreguntarte todo el nivel de impacto que va a tener. Por ejemplo, Not University es un programa de educación y de formación, pero busqué que haga sentido a la cultura de Notco. Entonces, para mí siempre lo que hay que tener para no caer en las prácticas corporativas es entender como cuánto valor realmente está aportando esta organización, y quizás hacerlo o no hacerlo. O sea, me ha pasado de un montón de iniciativas que quiero hacer. Por ejemplo, una de las iniciativas que quise hacer cuando entré en el proceso de talent
para lo que es hunting tenía que ver con trabajar con metodologías de Learning Agility. La realidad, eso a Notco hoy no le agregaba valor. ¿Y qué hice? ¿Por qué no le agregaba valor? Porque el líder no sabe tener ese entrenamiento para mirar. Quizás teniendo una herramienta mucho más innovadora, más disruptiva, como Nawayam, y a mucho menos costo, me ayudaba a mí a agregarle valor mucho más rápido al proceso. Entonces creo que la pregunta para no corporativizar es entender cuánto valor estás agregando en esta etapa y pimponear. O sea, no quedarte con tu idea, pimponearlo con el founder va a tener el otro punto de vista, que es el yo no quiero corporativizar, entonces vos buscás el equilibrio entre profesionalizar y corporativizar, Claro. y así como ir buscando como el timing. Ese es lo que vivo a diario, es frustrante muchas veces, pero cuando le pegás en la tecla, la gratificación es Claro. doblemente Ese- regocijante. Ese test de la blancura o prueba ácida, yo creo que muchas veces en recursos humanos nos la saltamos, porque viene la tendencia que uno copia y dice, bueno, todo el mundo tiene que hacer ahora este tipo de charla de liderazgo o lo que sea, o implementar este modelo de gestión de desempeño objetivo, y sin pararse en el minuto uno y decir, bueno, esto realmente, ¿cómo agrega valor a la organización? ¿Cómo le agrega valor a los líderes? Yo creo que es muy bueno cuestionárselo. Total, y algo que trajiste en este punto y quiero complementar es como muchas veces en HR nos quedamos mucho en la tendencia y en la moda, no sé, yo ahora estoy viendo, y muchas empresas las felicito y yo formé parte de eso y tienen la madurez para hacerlo, no sé, dar días libres, días de vacaciones, regalar todo eso, y digo, está buenísimo, pero hay que entender eso en qué cultura y en qué momento está la compañía, porque si yo hoy hago eso en una empresa que hoy no se pueden tomar las vacaciones o hay que planificarlas por el nivel de volumen que da, es contraproducente. Entonces, creo que nuestro ojo tiene que tener esa sensibilidad también de entender, tipo, si hace sentido o no en el tipo de empresa que estoy, porque semana de días de vacaciones es genial, Claro. pero a mí lo que me ha pasado cuando he dado esos beneficios en otros momentos es, ¿me estás cargando? No me puedo tomar ni las vacaciones que tengo y vos me querés regalar más días. Entonces es como que la gente no siempre lo percibe como algo bueno, sino como que buscar ese hilo, y a nosotros en recursos humanos que nos encanta la innovación, la tendencia, pero para mí el De mensaje todas es maneras, la aplicabilidad. obvio, Aplicabilidad el llevada a la impacto que va a realidad. generar. Sí, porque si no, el resto es marketing y es en el fondo como tratar de potenciar la marca empleadora, pero sin que se sustente realmente por detrás. Guille, tenemos tiempo yo creo que para una última pregunta. ¿Tienes algo ahí del chat? Sí, acá preguntaban como al revés de lo que dijimos de estas startups cómo no transitar el camino y convertirse en algo corporativo, y estas nuevas empresas que quizás se plantean de una manera distinta y tienen una estructura. ¿Crees que hay alguna práctica muy tradicional de recursos humanos que crees que ya va de salida o que no la has usado, o crees que ya no debería aplicarse porque quizás no hace tanto, digamos, no colabora tanto con estas nuevas organizaciones que son mucho más ágiles? Sí, yo creo que para mí buena pregunta, algo que no colaboro, quizás que ya quedó más en desuso, es el tema de cómo abordamos, y para mí es una conversación que da para largo, ¿no? Pero el paquete de beneficios, ¿no? O sea, la propuesta de beneficios. Creo que tenemos que ir al rediseño de entender y escuchar a la gente, ¿no? No de dar beneficios que tengan que ver y no lo digo solo por el paquete monetario, sino con entender cuál es la realidad que tiene la persona hoy, en qué momento está viviendo, cómo la pandemia está afectando a su vida. Creo que hay muchas cosas que tienen que ver con integrar más lo humano y integrar más lo que te está pasando como ser humano, y integrar hasta las nuevas. Nosotros ahora en Notco lanzamos hace muy poquito la licencia de parental leave, ¿no? ¿Y por qué le pusimos parental leave y no le pusimos licencia de paternidad, licencia de adopción? Porque nosotros, a mí me importa poco cómo vos decidís formar tu familia. Si es una familia de mamá, mamá, papá, papá, mamá, papá, es tu decisión de tu vida. Pero yo quiero estar para acompañarte en ese momento en que lo hagas. Entonces creo que lo que hay que dejar un poco de lado tiene que ver con estas prácticas más transaccionales que en el mercado, por lo menos acá en Chile, están muy instauradas: el bono de colación, el bono de movilidad, como esa práctica que realmente no es lo que le está agregando valor ni a la nueva generación ni tampoco a las nuevas familias. Entonces, creo que, por ejemplo, nosotros lo basamos en eso, y es qué cosas queremos cuidar de la gente. Entonces, ¿qué quiero cuidar? Que la persona, independientemente se adopte o tenga un hijo biológico, pueda agarrar y tener el tiempo para disfrutar en esa primera construcción de vínculo. Me da igual de cómo decidís tener tu hijo. Yo no te voy a poner a juzgar
¿sí? Entonces creo que salir de los juicios, de lo que corresponden y entender qué realidad hay atrás de esas personas y en función a esas realidades a empezar a diseñar. Eso para mí tiene que ver con la propuesta de beneficios, que es algo que quizás dejar más como lo antiguo y empezar a entender un poco las personas que están por detrás, que esas son las personas que forman parte de nuestra compañía y nos van a dar un valor agregado totalmente distinto si vos los acompañás como seres humanos en todo lo que están viviendo. Ese es un poco el Oye, driver. está genial, Sol, eso como último mensaje también, de dejar un poco el café con leche para todo el mundo y esto que pasa a ser rápidamente como una especie de derecho adquirido y que agrega poco valor, que la gente no le asigna tanta importancia y buscar beneficios que efectivamente conecten con las necesidades reales de la gente. Y eso implica conocer a tu equipo, si es que están en etapa de tener hijos, o son más jóvenes, si es que están pensando en viajar, o están pensando en hacer crecer su familia, o quieren seguir desarrollándose y estudiar, y buscar beneficios que conecten con esas necesidades. Yo creo que ahí volvemos al punto de poner los pies en la tierra, conversar con la gente, construir desde abajo, co-construir, y yo creo que son los mensajes más sonantes de lo que nos transmite. Así que de verdad que te agradezco muchísimo, estoy muy contento de haber tenido este primer capítulo de los Game Changers y contar con tu testimonio de alguien Qué que bueno. efectivamente se está cuestionando la manera en que los que trabajamos en recursos humanos tenemos que agregar valor a nuestras organizaciones. Lamentablemente no nos va a dar el tiempo para poder abordar todas las preguntas, pero les quiero comentar que el video de esta sesión va a quedar publicado en nuestra página web. Le haremos llegar un link a todos por correo electrónico. Estamos con el capítulo 1, el próximo capítulo en el mes de mayo vamos a tener a Fernanda Flynn de Mercado Libre y esperamos también tener una conversación en este mismo enfoque, en este mismo tono de lo que nos ha compartido Sol, y también le haremos llegar un link para que desde ya se puedan inscribir. Sol, Buenísimo. infinitamente agradecido, me encantó la conversación, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste y felicitaciones por el proyecto que están llevando. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Véanla, Fernanda, una gran colega, así que para el segundo capítulo, y a todos tienen mi LinkedIn, así que si quedó alguna pregunta o alguna ayuda que necesiten de algo que estén viviendo, feliz de poder acompañarlos y ayudarlos, más que nada desde la experiencia, no tiene nada Sol, más que ver buenísimo. con eso. Un beso grande. Oye, y gracias por el muchísimas espacio. gracias. Muchas gracias a todos. Genial. Muchas gracias por el feedback y por su mensaje en el chat. Así que nada, pues, nos vemos en el próximo capítulo y que estén todos muy bien.